Y ya nos acompaña en Subrayado el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Buenas noches, Orsi, ¿cómo está? Gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar en estos minutos. Vamos a repasar algunos de los aspectos que están más en debate, ¿no?, en esta agenda electoral. Así como en el 2019 la seguridad pública parece estar en el centro de la atención, frenar el aumento del crimen organizado, la violencia urbana, parecen prioridad. Sí. En ese sentido, después de que ha aumentado o han aumentado los homicidios prácticamente en la última década, casi un 40%, ¿qué es lo que hay que hacer para poder modificar esta situación actual? Yo creo que hay que hacer dos cosas. Cada uno de los partidos que se presenta a la elección tiene que tener definida una política criminal determinada y a su vez se deben buscar los espacios para generar algunas políticas de Estado que son imprescindibles. No es solo un tema de seguridad, es un tema de seguridad y acceso a la justicia. Y a su vez, si vamos solo al tema de seguridad, tiene una dimensión, tiene dimensiones diferentes. Una es la del gran volumen, lo que pasa en Europa cuando un contenedor va con cocaína desde acá y todo lo que se mueve en la región, y que Uruguay se transformó en un país ya no de tránsito, sino también de acopio. Eso es lo macro, y que salió del puerto y cómo no lo pudimos frenar, que es muy difícil, lo sabemos, porque en el mundo es así. Por Europa está entrando toda la cocaína que se produce en América del Sur. Y a su vez tenés lo micro, que tiene relación con esto, porque la mano de obra para que esto ocurra, que precisa mucha logística, está en la sociedad nuestra, y ahí llega de forma capilar a los barrios, y ahí tenés el tema de la boca a la pasta base de la esquina, las adicciones de los gurises que tenemos en los propios barrios. Entonces ahí tenés una inseguridad que está difícil medir en porcentaje si es... A mí no me gusta hablar de si es 34,2 o subió Claro. un 5,3, sino que tiene otra dimensión. El crimen ha venido cambiando, el delito ha cambiado, lo que tenemos enfrente es más grande que antes. Me acuerdo cuando se hablaba hace años de que, ojo, que nos podía terminar pasando lo que pasaba en Centroamérica. Eso lo decían desde el oficialismo, y se le señalaba con el dedo que era irresponsable. ¿Cómo va a decir eso? Sí, son cosas de la realidad. Entonces, lo que no hay que hacer es banalizar la discusión y señalar con el dedo buscando al culpable en el gobierno. Es más difícil, es más complejo, pero requiere cierta altura y cierto nivel en la discusión que ojalá lo logremos. En el programa se incluyen como la reactivación de mesas de convivencia ciudadana, la reactivación del PADO, un programa que habla de un modelo de policía comunitaria. Esas son algunas medidas que de alguna manera parecen ser similares a las que se aplicaron antes. Claro. De todas maneras, también el gobierno del Frente Amplio último terminó con una problemas, cifra de homicidios claro, muy grande. claro que sí. Yo creo que hay que asumir que hay cosas que no pudimos lograr y que hay que asumir que no son fáciles, a no ser que consiga ciertos consensos también en la sociedad. Hay un tema que rompe los ojos, que es nuestras cárceles no resuelven. Eso ya es unánime en la lectura. Yo creo que no. La R de rehabilitación no funciona, no es rehabilitación. Y alguien puede equivocadamente suponer que porque tenés cada vez más presos vos estás teniendo éxito. No, no estás teniendo éxito, porque esa gente sale. ¿Y cómo sale? ¿Cómo tú los largas a la calle de nuevo? Es peor que como entraron. Entonces ahí hay que llevar adelante una política de rehabilitación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en un 80% de quienes están privados de libertad son jóvenes, pobres y adictos. Ese último punto es brutal. Entonces, cuando el otro día me entero que hay una estrategia que lo lleva adelante la justicia, que en vez de mandar a los primarios directamente a la cárcel, los lleva a centros de rehabilitación, esos son señales que me gustan. Esas son las medidas alternativas a la prisión que se han manejado y que... Son medidas de rehabilitación. De rehabilitación. Que requiere por supuesto, requiere cierta rigurosidad en el control de la persona, por supuesto, porque la prisión también es una forma de sacar por un tiempo a la persona de la sociedad, pero con un objetivo, que es que cuando esa persona se vuelve a la sociedad se tiene que reinsertar, y claro, eso generó alguna crítica, ¿no?, apuntando a la desprisionalización, claro, que podía generar de alguna manera... Pero hoy lo está haciendo este gobierno, me parece muy bien. Aumentar la delincuencia. Con este gobierno también se está haciendo. Porque el otro día me entero que están llevando adelante políticas de desintoxicación y me parece perfecto. Y escuchaba incluso lo que decía gente del gobierno, del Ministerio del Interior, y me parece, o sea que tampoco banalicemos cuando uno tiene que calificar al otro, y cuando yo escucho que dicen, no, tal partido si llega va a largar a los presos. Es la cosa más absurda, ridícula, de verdad, y que en realidad no construye, destruye.
y genera rencor. Entonces yo creo que estamos en un problema tan grave, donde la gente se siente tan desguarnecida, donde las madres te dicen, perdí a mi hijo porque se entregó a las adicciones y hoy no sabemos dónde anda. Entonces es tan doloroso todo eso. Si a eso le agregamos que los homicidios, y que incluso hoy ya estás viendo homicidios de niños, estamos en un problema. Y la otra cosa, ¿no? Hay que aprender mucho de lo que hacen nuestros países, tenemos que coordinar mucho con otros países y tenemos que entender que lo que tenemos ahí adelante, que es el crimen organizado, el narcotráfico, no es un delincuente común como los que estábamos acostumbrados antes, no es una bandita, es una cosa mucho más compleja. Eso implica hacer mucha inteligencia, muchísima inteligencia, implica que la justicia funcione mejor y eso precisa recursos y precisa que Fiscalía y Ministerio del Interior funcionen más armoniosamente. Por eso la creación del Ministerio de Justicia, que Sí, se insiste claro. no solamente desde el Frente Amplio, sino que hay como un consenso de esa institución nueva, que el Frente Amplio incorporaría en ese Ministerio de Justicia el INR, además, el Claro. Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese es el enfoque que también sumaría, digamos, Eso es a este parte plan del integral. abanico de medidas que uno tiene que tomar. Y después hay uno que es central y que parece que es el obvio, que es el más de carácter represivo, que es, hay alrededor de unas 50 bandas locales que operan en el país, 50 y algo, no más de 60, a las que hay que combatir y ser implacables con eso y localizar cuáles son los territorios en los que se mueve y hacer inteligencia ahí, llevar grupos tácticos ahí y a su vez... Y ahí, mirá, pasás a otra escala. Cuando se nos plantea, ustedes plantean que las Fuerzas Armadas... No, las Fuerzas Armadas tienen que hacer lo que tienen que hacer y ahí tenés la custodia de la frontera, que fue una disposición que surgió en el frente, pero la aplicó este gobierno, hay que reforzarlo. La Fuerza Aérea tiene que controlar bastante mejor el tráfico aéreo porque está complicado. Y después lo otro, que es en el mar territorial, no tenemos casi prefectura los recursos como para poder controlar eso. Entonces, si controlamos la salida de los puertos, si controlamos las rutas, porque si yo tengo que el país de acopio, hay un país de acopio y salen contenedores, evidentemente en algún lado está. Eso implica más control en la ruta y uno va, y es cierto que ahora este gobierno resolvió tener un sistema de control del transporte carretero. Tuvimos 3 años sin aplicarlo. Cuando se fue el frente dejó ahí un sistema de control que capaz que no era el mejor, pero no debimos haber dejado pasar tanto tiempo para un control en las rutas que permitiera por lo menos decir, por acá no pasa. Por si un pacto nacional de seguridad pública se hace necesario, un pacto como política de Estado, ¿es posible llegar a eso? Llámale También, pacto. desde las organizaciones sociales, la propia academia, reclaman que de una vez por todas haya un acuerdo más general sobre Claro que la sí. política. Ha habido señales. Yo recuerdo que en este periodo de gobierno, en este gobierno, en los primeros años, se optó por otra línea, que era la culpa de fulano. Que nos dejó todo esto. Durante años. Después, hace un par de años, surgió una nueva estrategia que me pareció más acertada, que bueno, sentémonos a conversar de esto, incluso le plantea el partido de gobierno, el Partido Nacional concretamente, le plantea a todos los partidos una serie de medidas que el Frente acompañó algunas y otras no, y a su vez el Frente le sumaba otras y no se pudo avanzar mucho más, pero fue al final del proceso. Yo creo que esa tiene que ser la tónica que tiene que atravesar todo proceso de gobierno y cuando me toque estar a mí ahí en marzo, lo primero que hay que hacer es generar un ámbito donde se cierran las puertas y se discute para adentro. Y se dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar en algunos acuerdos? Pues estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos. Nadie... A veces a alguien se le puede ocurrir, y he escuchado, decir que hay partidos que están con los delincuentes y otros que están con la policía. No. Nadie, ninguno de los partidos nuestros se le ocurre plantearse o imaginarse que el otro puede estar con la delincuencia. No, estamos todos en lo mismo, somos conscientes del riesgo que corremos, hay que generar controles en la otra faceta que es el manejo de los dineros, y ahí la Junta de Transparencia, la JUTEP, tiene escasos recursos, pero a su vez nos enteramos que se subejecutó no se gastaron $1,5 millones que la JUTEP tenía para gastar. Orsi, yo sé que no ha querido hablar de ministros, pero pensando en el Ministerio de Justicia y en todo lo que está hablando, ¿se puede pensar en Jorge Díaz, ministro de Justicia? Se puede pensar. No es una medida que uno aplique al otro día que asume. Tenemos que construirlo y... ¿Pero con él lo acuerdo. están construyendo? ¿Están construyendo esa institución con No, Jorge se Díaz? está viendo cómo sería, obviamente, yo estoy seguro que todos los partidos que plantean esto están imaginándoselo, pero me gustaría llegar a algunos acuerdos y a algunos consensos. Por supuesto que el perfil es
es algo así como, a ver, con la formación que puede tener Jorge. A Jorge lo tengo asesorándome en un montón de temas que tienen que ver con la justicia y que tiene que ver con temas de seguridad, pero no, de verdad no. No es que esté no está en mi confirmado cabeza en el ese nombre. lugar. No porque hasta no, de verdad no pienso que sea una cosa para aplicar al otro día. Con respecto a la pobreza infantil, que también está en el centro del debate, las organizaciones, UNICEF, habla de duplicar las transferencias monetarias, se habla de cerca de 400 millones de dólares para sacar a los hogares de la pobreza. ¿Es posible llegar a ese monto de transferencias monetarias o cuál es la idea del plan de gobierno respecto a la pobreza infantil? Yo creo que es una emergencia que está ahí. A veces decir en emergencia suena raro, pero es una emergente que todos coincidimos que tenemos que atender en primer lugar. Porque además tenemos la característica de que hay pocos nacimientos, es un país que su crecimiento es muy escaso, no crece. Incluso hubo un año donde fueron más los fallecimientos que los nacimientos, entonces hay que cuidar mucho lo que tenemos. Y cuando tú te fijas el peso que tiene la infancia en la pobreza, o dicho de otra forma, ¿dónde están naciendo nuestros hijos, nuestros niños uruguayos? Bueno, ahí tenemos un problema de verdad, y la pobreza en la infancia es mucho más alta que la media. Entonces, sí o sí, hay que apoyar esos hogares que es donde están naciendo esos niños. Y por eso, yo a veces, y lo digo una y otra vez, cuando lleguemos al gobierno, cuando yo llegue al gobierno, no soy de la idea de poner una bomba y que reviente todo y empezar todo de nuevo. Claro, hay herramientas que ya están. La tarjeta de Uruguay Social existe. Y el MIDE lo creó el Frente, que hubo ruido de la oposición, pero hoy el propio gobierno lo usa, los gobiernos lo usan. Entonces, usemos lo que tenemos. Y la tarjeta de Uruguay Social podríamos aumentar un 50% el monto, que eso es bastante importante y va bastante direccionado ahí. Otra cosa, podríamos, por ejemplo, resolver o apoyar a los niños que empiezan la escuela, todos, y ahí lo universalizás, con una partida para el comienzo del ciclo escolar, 2.500 pesos, que es un número que ya lo trabajé con los economistas, me dijeron, puede ser, y lo universalizás. Por otra parte, volcar a las madres jefas de hogar ahí alguna política de otros apoyos, porque es ahí donde están naciendo los gurises, donde tenés el problema de o van a trabajar o se tienen que quedar cuidando a los niños, y ahí, si a eso le agregás que la deserción escolar no está solo en secundaria, sino también está pasando en primaria, apoyos a los estudiantes tiene que estar, por supuesto, universalizar la educación inicial de los 3 años en adelante. Estoy seguro que ahí vamos a tener coincidencia con todos los partidos, pero repito lo que dije al principio, las herramientas creo que están y hay que utilizarlas más y cargarlas con un poco más de recursos o con bastante más recursos de lo que está planteando. Planteé algunas ideas, pero ahora el lunes 16 vamos a llevar adelante nuestra propuesta o cuáles son los énfasis que nosotros pensamos en realidad para el país que nos imaginamos para el año 30. Cuando nos vayamos, ¿qué país queremos? Y eso es lo que vamos a presentar el 16 en Colonia. Ya sabemos que no apoya el plebiscito del PIT-CNT por la reforma jubilatoria, pero ¿cuáles son las cuestiones fundamentales, el enfoque que usted cree debe darse, debe tener un sistema de seguridad social equitativo, por ejemplo? Primero que nada, entender que la seguridad social no es solo el tema de las jubilaciones, sino que, por supuesto, es un componente importante, pero bastante más amplio. Segundo, que es necesario resolver la sostenibilidad del sistema, por supuesto, y que debe lograrse a partir de las estrategias de seguridad social, ese Uruguay solidario que todos soñamos. Es por eso que cuando el Frente se plantea un gran diálogo y que retoma lo que fue la iniciativa, pero que para mí se quedó a mitad de camino, cuando este gobierno actual llevó adelante la reforma de la seguridad social, convocó expertos y se quedó ahí porque se plantearon las cosas pero no se recibió o no se llevaron adelante algunas de las propuestas que venía de la oposición. E incluso cuando se concreta la reforma de la seguridad social, a la interna del propio gobierno tuvo diferencias y hubo que modificar cosas. Es impensable llevar adelante algo tan profundo si no tenés por parte de algunos actores de la sociedad por lo menos el visto bueno o los aportes necesarios. Pero hablamos de 3 pilares, por ejemplo. ¿De qué hablamos? De un sistema como mixto. Mixto, incluso el ahorro individual. En el propio programa del Frente está incluido. Lo que ahí se hace en énfasis en el tema del lucro, se hace como una especie de salvedad, pero a lo que voy es que el sistema de ahorro individual está en el programa del Frente incluido. Y ahí es donde yo tengo una de las diferencias con el plebiscito, pero
Pero repito, no nos quedemos solo con que es un tema de jubilaciones, porque incluso la reforma que llevó adelante este gobierno tampoco termina de resolver. Hay temas pendientes como la caja profesional, por supuesto, la caja militar, que algunas cosas se prevé que esta reforma va a corregir, pero no las termina de resolver. De todas maneras, algunas encuestas hablan de que hay un 50% de frente amplistas que apoyan el plebiscito, ¿no? Que apoyan el plebiscito del PIT-CNT y este cambio constitucional. ¿Cómo interpreta esa necesidad, esa demanda de trabajadores, de jubilados? ¿Cómo la interpreta? En primer lugar, hay sectores dentro de nuestro Frente Amplio que apoyan y que están acompañando desde el primer momento esto y consideran que el camino es el más correcto. Yo ahí tengo esa diferencia, pero hay algunos aspectos que pueden ser, que son de recibo. ¿Cuál? Por ejemplo, el tema de los 60 años. Tal cual se llevó adelante por la reforma actual de este gobierno, es como una especie de hachazo. Bueno, no, se eleva a 65. Ahora, no es lo mismo llegar a los 60, 65, si tú trabajaste en la construcción, que si sos un funcionario, como caso mío, docente, funcionario público, no importa. El tema es que el Frente en su programa establece volver a los 60 como fecha de jubilación, pero permitiendo a quien quiera y quien pueda, de acuerdo a los oficios, a la profesión y que tenga la posibilidad, seguir unos años más que lo haga. Entonces, no puede ser todo tan tajante, no es blanco y negro, hay que hacer un proceso de transición y teniendo en cuenta fundamentalmente que no todos los trabajos son iguales y que no todo el mundo llega igual a los 60 años de acuerdo a lo que al proceso que hizo. O peor aún, hay gente que de repente al final de esa carrera o de ese trabajo, a los 50 y pico de años se puede quedar sin trabajo y es muy difícil recuperar. Entonces hay que considerar ese abanico de problemas o dificultades que se puedan presentar, pero el Frente establece volver a los 60 años y yo creo que ahí está una de las cosas que hace más ruido a la población, tiene que ver con que te plantean vos vas a tener que trabajar más años y yo eso lo entiendo. Claro. Ahora, llevémoslo a los 60 y veamos que en aquellos trabajos o aquellas personas que busquemos la vuelta para que pueda ser viable seguir trabajando unos años más. Se terminó el tiempo, necesito una respuesta sí o no, pero ¿hay algún momento en el que usted pueda pensar en cambiar la estrategia y hacer campaña por el no? Es que la campaña que yo resolví hacer por el no es que cuando me preguntan yo contesto y digo por qué. No salgo a hacer campaña frontal, porque además como Frente Amplio resolvimos dar libertad de acción y para mí la libertad de acción es decir lo que uno piensa, decir lo que uno sostiene. Por supuesto que si estás con otros compañeros que piensan distinto, uno tiene que respetar mucho, porque a la interna de la fuerza política uno tiene que ser respetuoso. Como tiene que ser también con el resto de la fuerza política, plantean otros plebiscitos como, por ejemplo, el de los allanamientos. O sea que lo que tengo para decir en ese caso es cuando me preguntan y cuando tengo que dar el debate, lo doy sin problema y sin dificultad, no hay problema. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Hacemos la pausa, enseguida venimos con más noticias.